Muy buenos días, mi nombre es Heicho y mi grupo está compuesto por Sebastián de la Fuente y Cristian Delgado, y juntos les vamos a hablar sobre la música. Mi tema es la música en la prehistoria, que se ubica en los años 50.000 a.C. hasta el año 5.000 a.C. Se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales, vinculadas al concepto de lo sobrenatural, haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o religiosa. Actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y con el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre la vida y la muerte, que eran el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, la danza y el canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a valerse de rudimentarios objetos, como huesos, cañas, troncos, conchas, etc., para producir sonidos. Hay constancia de que hacia el año 3000 a.C., en Sumeria ya contaban con instrumentos de percusión y de cuerda, como la lira y el arpa. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en autófonos, que son aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión, como el hueso contra la piedra. Los membranófonos son una serie de instrumentos más sencillos que los construidos por el hombre. Los cordófonos son los de cuerda, como el arpa. Y los aerófonos son aquellos que el sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Muchas gracias. Evolución de la música. Se conoce de la existencia de la música desde tiempos antes de Cristo. Estos sonidos eran producidos en un principio mediante la percusión de objetos como piedras, el piso, cueros de animales o cualquier cosa que sonara placentero al oído. A través del tiempo se han creado nuevos instrumentos, incrementando a la vez el número de estilos musicales. Debido al incremento de estos, la expansión fue inevitable, creando la necesidad de inventar equipos que fuesen capaces de grabar y reproducir música. Estos equipos fueron fundamentales para dar paso a la innovación de equipos ya existentes. Edison fue el creador del primer equipo capaz de grabar y reproducir la voz humana. Este invento fue llamado fonógrafo. Desde aquel entonces, los equipos fueron evolucionando, pasando por el gramófono, el cassette, hasta llegar al CD y al MP3, entre otros que son los que conocemos hoy en día. Música antigua. En los tiempos antiguos estaba difundida la creencia de que la música tenía poderes sobrenaturales. Ha estado presente en numerosas civilizaciones antiguas como el Lejano Oriente, la India, América precolombina, Grecia clásica y Antigua Roma. Música en la Edad Media. Esta se divide en monodias y polifonias. Las monodias se debe el nombre al Papa Gregorio I el Magno. Es un canto monódico, es decir, de una sola voz. Se canta en latín y es cantado por hombres en iglesias y monasterios. La polifonía constituye todo lo que es música popular, es decir, juglares y trovadores. Es un arte profano de carácter lírico. El idioma utilizado es el del pueblo. Cantan romances en el que narran canciones de amor o batallas de caballeros importantes. Renacimiento del siglo XV al siglo XVI. Este periodo es el más relevante de la música española y se lo conoce como el Siglo de Oro.
La manera de componer fue a través de la polifonía. En esta época se inventó la imprenta, acercando la poesía con la cultura del pueblo llano. Barroco del siglo XVII al siglo XVIII. Características. Numerosos elementos decorativos en las composiciones. La música giraba en torno a una sola melodía acompañada por acordes. Las formas más utilizadas de música fueron ópera, oratorio, cantana y en lo referente a las instrumentales, el concierto, la suite, la sonata y la fuga. Tenía un estilo compositivo contrapuntístico. Los compositores más importantes de este periodo fueron Vivaldi y Händel. Clasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII. Características. Claro predominio de la música instrumental frente a la vocal. Los ritmos eran claros, regulares, vivos, con frases musicales, generalmente de 8 compases. Las formas más utilizadas fueron la sonata y la sinfonía. La melodía en esta época adquirió una gran relevancia. En la orquesta tiene especial protagonismo la familia del violín. Los compositores relevantes fueron Haydn, Beethoven y sobre todo W.A. Mozart. Romanticismo del siglo XIX. La música trataba de expresar emoción, sentimiento e intuición. Las formas más utilizadas fueron la sinfonía, el lied, el ballet y la música programática. Empleo flexible del pulso y la métrica. Armonías enriquecidas con cambios constantes de tonalidad. Habían grandes teatros y salas de concierto y apareció el gran público. Aparece la orquesta sinfónica con más de 100 músicos y los compositores, entre ellos Berlioz, Liszt, Bizet, Wagner y Verdi. Antes de pasar a la música actual, veremos la música del siglo XX. En esta se presentó una rebelión contra la armonía y una liberación de las funciones armónicas. Se rompieron las cadenas propias de armonía tradicional y nacieron tonos mayores y menores diferentes a los anteriores. Entre las músicas más destacadas tenemos el rock and roll, el folk, el soul, el heavy metal, el punk, rap y disco. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián de la Fuente y les voy a hablar sobre la música actual. Los últimos 150 años de música han sido totalmente diferentes a la música de años atrás. La música toma una forma indiferente hacia los otros géneros. A diferencia de Vivaldi o Mozart, que seguían solamente un género, los artistas de la música actual son mucho menos selectivos en cuanto a sus géneros. Pero, para poder hablar bien de la música actual, será mejor separarla en dos etapas, la etapa de las décadas y la etapa de los años 2000. Vale recalcar que la música de este tiempo fue capaz de cambiar las costumbres y vestimentas de muchas personas. La etapa de las décadas inicia en 1960, conocida como los años 60. En este tiempo, la música rock and rollera, liderada por Elvis Presley y The Beatles, poseía ritmos novedosos. Los arcaicos tonos largos y repetitivos fueron cambiados por la percusión de tambores y el sonido de guitarras eléctricas. El rock and roll es un género muy movido y bastante ruidoso en comparación a la música tradicional. La segunda década viene a tomar lugar en 1970. Durante este periodo podemos encontrar la música disco, una música muy bailable y pegajosa, colores psicodélicos, ritmos electrónicos y ropa exagerada. Aquí los artistas más emblemáticos que podemos encontrar son Village People y ABBA. Durante los años 80, el rock, ahora más evolucionado, toma el control de nuevo. Los expertos dicen que los años 80 fueron los mejores años de la música. Durante los años 80, el rock evolucionó tanto que se dividió en miles de géneros. Aquí se perfeccionaron el hard rock, el folk rock, el metal, el heavy metal y muchos otros. Los artistas más representativos que podemos encontrar serán AC/DC, Iron Maiden y Guns N' Roses, además de muchos otros.
Durante los años 90 nacieron dos nuevos tipos de géneros derivados del rock, el grunge y el nu rock. El grunge, liderado en ese entonces por Nirvana, según los expertos, es la forma más evolucionada del rock tradicional. Es bastante metálico y muy atractivo. Un rock liderado por Linkin Park, conocido como nu rock, es un género de rock mezclado con rap. Es muy pegajoso, tal como el rap. Se enfoca mucho en la letra, pero no deja atrás a los instrumentos. Tiene un equilibrio muy bueno entre ambos. Finalmente, al llegar al nuevo milenio, también llegó una nueva clase de música. Los instrumentos tradicionales, los solos, las vestimentas exageradas, fueron algo olvidado por sonidos electrónicos y canciones que buscaban atraer solamente con su letra. Los géneros pierden algo de personalidad y todos son mezclados en este nuevo milenio, dando paso a un nuevo género y nuevos artistas. Aunque no es certero cuál será el género dominante de estos años, la gente tiene mayor afinidad hacia una mezcla de pop y electrónica como Pitbull, PSY, y la música, aunque no parezca, evoluciona diariamente. Tal vez la música de hoy parezca normal, pero en los años 80 no lo era. ¿Quién sabe cómo será la música del futuro? Y con esto me refiero a 300 años adelante. Tal vez ya no se usen instrumentos. Suena malo, pero al igual que la música de los 2000, en los 80 será aceptado con el tiempo.